Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Fernando Aranciba, yo soy neuropsicólogo. Como neuropsicólogo, una de las tareas a las que me dedico es hacer talleres de memoria de cara a prevenir el deterioro cognitivo propio de la edad. Vamos a hacer hoy un taller de memoria. Ante todo es la primera vez que hago un taller de memoria por este medio, con lo cual veremos cómo sale, ¿vale? Bueno, en general comenzamos las sesiones haciendo un poco de orientación. En cuanto a la orientación, es importante que estemos orientados en 3 áreas. Primero, en cuanto al área de orientación en persona. Me gustaría que intenten escribir o decir en voz alta vuestro nombre completo, vuestra fecha de nacimiento completa. Vamos a ir haciéndolo ahora, así que pueden ir haciéndolo mientras lo vamos comentando. Vuestra fecha de nacimiento completa, como decía, dónde han nacido, cómo se llaman vuestros padres o cómo se llamaban vuestros padres, cómo se llamaban vuestros abuelos maternos, cómo se llamaban vuestros abuelos paternos. Si es posible, agregar de dónde era cada uno de ellos. Muy bien. También podríamos decir el nombre de nuestros hijos y sus fechas de nacimiento. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo mismo, los que tengan, con los nietos. ¿Cómo se llaman vuestros nietos y sus cumpleaños? ¿Cuándo han nacido? Si recuerdan el año en el que han nacido, mejor. Muy bien. Vamos a hacer ahora un poco de orientación en espacio. ¿Cómo es vuestra dirección? La calle donde viven, el número, el piso, el departamento, vuestro código postal, si lo sabéis, en qué barrio vivís, en qué ciudad vivís, en qué comunidad autónoma, si sois de España, y en qué país vivís. Muy bien. Me gustaría que piensen cuál es la parada de metro, de subterráneo, que tenéis más cerca de casa. ¿Cómo se llama? Si es posible decir dónde queda. ¿A qué línea pertenece? Muy bien. Muy bien. Vamos a intentar hacer lo mismo con los autobuses. ¿Qué autobuses tenéis cerca de casa? La parada más próxima a vuestra casa, ¿qué autobuses pasan por ahí? Si de donde están ustedes quisieran ir hasta el centro de vuestra ciudad, ¿qué medio de transporte tomarían? ¿Qué número, qué línea? ¿Y dónde os tendríais que bajar? Muy bien. Muy bien. ¿Cuál es el supermercado más próximo a vuestras casas? ¿A cuánta distancia queda de vuestra casa? Muy bien. Y finalmente, algún parque o alguna plaza que tengáis cerca de casa. ¿Cómo se llama? ¿Dónde queda? Muy bien. Ahora vamos a hacer un ejercicio de orientación en espacio.
que es la tercera área dentro de la orientación que tendríamos que tener presente. En tiempo, perdón. ¿Qué día del mes es hoy? El número. ¿Qué día de la semana es hoy? ¿En qué mes estamos? ¿Cuál fue el mes anterior? ¿Cuál es el siguiente mes? Muy bien. ¿En qué año estamos? Perfecto. Muy bien. Vamos a seguir con otra área. Ahora vamos a hacer algún ejercicio de atención. Para el siguiente ejercicio os voy a leer un texto y me gustaría... Es un texto que conocéis, el texto de la liebre y la tortuga. Y me gustaría que hagamos lo siguiente. Cuando yo nombre a la liebre, tenéis que dar un golpe. Cuando yo nombre a la tortuga, tenéis que dar 2 golpes. ¿Vale? Comenzamos. En el mundo de los animales vivía una liebre muy orgullosa y vanidosa, que no cesaba de pregonar que ella era el animal más veloz del bosque y que se pasaba el día burlándose de la lentitud de la tortuga. Un día, a la tortuga se le ocurrió hacerle una inusual propuesta a la liebre. Liebre, ¿vamos a hacer una carrera? Estoy segura de poder ganarte. ¿A mí?, preguntó asombrada la liebre. Sí, a ti, dijo la tortuga. Pongamos nuestras apuestas y veamos quién gana la carrera. La liebre, muy engreída, aceptó la propuesta de la tortuga prontamente. Así que todos los animales se reunieron para presenciar la carrera. El búho ha sido el responsable de señalizar los puntos de partida y de llegada. Y así empezó la carrera. Astuta y muy confiada en sí misma, la liebre salió corriendo, y la tortuga se quedó atrás, tosiendo y envuelta en una nube de polvo. Cuando empezó a andar, la liebre ya se había perdido de vista. Sin importarle la ventaja que tenía la liebre sobre ella, la tortuga seguía su ritmo sin parar. La liebre, mientras tanto, confiada en que la tortuga tardaría mucho en alcanzarla, se detuvo a la mitad del camino ante un frondoso y verde árbol, y se puso a descansar antes de terminar la carrera. Allí se quedó dormida la liebre, mientras la tortuga seguía caminando, paso tras paso, lentamente, pero sin detenerse. No se sabe cuánto tiempo la liebre se quedó dormida, pero cuando ella se despertó, vio con pavor que la tortuga se encontraba a tan solo 3 pasos de la meta. En un sobresalto, salió corriendo con todas sus fuerzas, pero ya era muy tarde. La tortuga había alcanzado la meta y ganado la carrera. Ese día la liebre aprendió, en medio de una gran humillación, que no hay que burlarse jamás de los demás. También aprendió que el exceso de confianza y la vanidad es un obstáculo para alcanzar nuestros objetivos, y que nadie, absolutamente nadie, es mejor que nadie. Muy bien. ¿Qué tal ha ido? ¿Lo habéis conseguido bien? Pueden repetir este ejercicio las veces que necesiten. ¿Vale? Muy bien. Vamos a hacer ahora otro ejercicio. Es un ejercicio bastante entretenido y que presenta una cierta dificultad. Tiene 3 partes. Vamos a empezar con la primera. Para empezar, quiero que leáis esto que pone aquí lo más rápido que podáis. ¿Vale? Empezaremos por aquí. Venga.
Muy bien. Estamos leyendo en espejo, lo que presenta una cierta dificultad. Vamos a la segunda parte del ejercicio. Ahora, simplemente, quiero que me digáis el color de cada una de estas líneas. Lo más rápido que podáis. Si podéis ir más rápido que yo, lo hacéis más rápido que yo. Venga. Muy bien. Y por último, la parte que quizás más dificultad presenta. Ahora, quiero que lean el color en el que están pintadas las palabras. No que lean lo que pone, que me digan en el color que están pintadas. Hay que ignorar lo que pone escrito y decir el color. Lo más rápido que podáis. Veréis que encuentran bastante dificultad porque la lectura hace interferencia sobre el color. Venga, recuerden, el color en el que está pintado, es decir, empezamos con azul, verde y rojo. Venga, continuemos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha salido el ejercicio? ¿Ha costado? ¿Ha salido bien? Lo podéis practicar las veces que necesitéis, nuevamente. Muy bien. Ahora vamos a hacer un ejercicio de memoria de textos. Voy a leerles un texto y quiero que estén atentos porque luego os haré preguntas. Es un texto sencillo, no creo que tengan mucha dificultad. Vale. Dice, había una vez un chico llamado Chencho que estaba a punto de comerse un sabroso plátano cuando zasca. Un coco le cayó en la cabeza. Se enojó tanto que intentó romper el coco con un garrote. Pero era tan duro que no lograba romperlo. Intentó todo, hasta pegarle con una dura roca, pero el coco no se rompió. Entonces se le ocurrió una gran idea y empezó a patear el coco. Llamó a su amigo Julián y jugaron el primer partido de fútbol en la selva. Muy bien. Las preguntas son: ¿cómo se llamaba el chico? El primero. ¿Qué estaba comiendo? ¿Qué sucedió en ese momento? ¿Qué hizo para intentar resolver el problema que tenía? ¿Cómo le fue con lo que intentó? ¿Cuál fue la idea que se le ocurrió finalmente? ¿Cómo se llamaba el amigo al que llamó para jugar? Muy bien, muy bien. Ahora me gustaría que con vuestras propias palabras intentéis contarme a mí la historia que os acabo de contar.
Muy bien. Vale. Vamos a hacer un último ejercicio de memoria, que quizás es de los que más dificultad presenta. Os voy a leer una lista de palabras. Me gustaría que intentéis retenerlas. Luego os las voy a preguntar a ver si me la podéis repetir. Y si no podéis, no os preocupéis, que al final os voy a dar pistas para guiarlos en las respuestas. Vamos a comenzar. Las palabras son motocicleta, arroz, palmera, murciélago, natación, piloto y rosa. ¿Vale? Os pido que no las apuntéis, así trabajamos puramente con la memoria auditiva. Entonces, ahora os hago una pregunta. ¿Cuánto es 90 menos 7? A ese resultado que os dio, volvéis a restar 7. ¿Cuánto nos queda ahora? A ese resultado, volvéis a restar 7. ¿Cuánto nos queda? Una vez más, al resultado, volvéis a restar 7. Y finalmente, volvemos a restar 7. ¿Cuánto os ha quedado? Si os cuesta mucho hacer esto mentalmente, podéis intentar hacerlo de manera escrita. Pero haced el esfuerzo de hacerlo mentalmente, aunque sea contando con los dedos. Muy bien. Ahora sí, me gustaría que intentéis decirme la lista de palabras que os he dicho antes. Me da igual el orden. ¿Qué tal salen? Os voy a dar unas pistas. Había un vehículo. Había una comida. Había un árbol. Había un animal. Había un deporte. Había una profesión. Y había una flor. Muy bien. Os repito las palabras, a ver si las tenéis todas. El vehículo. Motocicleta. La comida. Arroz. El árbol. Palmera. El animal. Murciélago. El deporte. Natación. La profesión. Piloto. Y la flor. Rosa. Muy bien. ¿Qué os ha parecido? Espero que os haya servido, que os haya gustado y volveremos pronto a hacer más videos y más sesiones de estimulación para la memoria. Repito, mi nombre es Fernando Arancibia.
podéis encontrarme en Facebook, en la página Talleres de Memoria Barcelona. Y para cualquier duda o contacto que quieran tener conmigo, mi mail es fernandoaranciva, @gmail.com. fernandoaranciva@gmail.com. Y si no, en Facebook, Talleres de Memoria Barcelona. Que paséis un buen día y ya falta menos para vernos todos. Saludos.